Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para el análisis en el canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Un abrazo a quienes nos ven en el resto de Colombia e incluso desde el exterior. Este domingo los colombianos estamos llamados a participar masivamente de un nuevo proceso electoral. Esta vez vamos a elegir a nuestras autoridades regionales, elecciones territoriales en la totalidad de los municipios del país. Aún no se han tomado decisiones frente a un eventual traslado de un puesto de votación, de una mesa. ¿Cómo avanza la logística para este impresionante proceso electoral? Esta noche en Opina Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo. Me complace volver a verlo, registrador. Hola, Erika, bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Estamos ya a pocas horas. No, muy bien. Trabajando mucho, llevamos más de un año preparando este proceso electoral. Afortunadamente todo avanza muy bien, pero esta última etapa es muy exigente para la organización electoral, porque tenemos no solamente que afinar todo la logística de distribución del material electoral, sino la infraestructura para la transmisión de resultados, el apoyo que le vamos a dar a las comisiones de escrutinio. Entonces el trabajo es bien intenso. Bueno, más de 117.000 candidatos en su momento se presentaron, sin embargo la cifra ha venido bajando. ¿Cuántos a día de hoy van a ser sometidos Las cifras sorprenden por su magnitud. Es que estamos enfrentados, por un lado, a 3.306 elecciones diferentes un mismo día, 32 gobernadores, 32 asambleas, 1.101 alcaldes, 1.101 consejos municipales y 1.040 juntas administradoras locales. Entonces, de por sí ya esa logística es muy compleja, dada 3.306 elecciones. Preparar material electoral para 3.306 elecciones. ¿Cuántos tarjetones son? Son más o menos 156 millones de tarjetas electorales que debemos imprimir, además de los formularios electorales. Pero eso implica también que si son tantas elecciones, unas de cargos uninominales, pero otras para corporaciones, el número de candidatos sea muy alto. Y recordemos que hubo inscripciones hasta el último día de 117.830. El Consejo Nacional Electoral ha venido revocando diferentes candidaturas por temas de inhabilidad y estamos en alrededor de 116.300 candidatos, que puede todavía disminuir porque el Consejo tendrá la posibilidad de hacerlo hasta el último día antes de la elección. En materia de colombianos que están aptos para votar, ¿cuáles son las cifras que maneja en este momento la registraduría? Lo primero, recordar que la elección es solamente en el territorio nacional. En el exterior no hay votaciones porque son elecciones territoriales, es decir, de autoridades municipales y departamentales. Entonces tenemos dos cifras. La primera, los ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones son 36.602.975. Y adicionalmente en las elecciones municipales pueden votar los extranjeros. Para estas elecciones se inscribieron alrededor de 3.760 extranjeros que debían cumplir dos condiciones: tener cédula de extranjería y tener una permanencia en el país de por lo menos 5 años continuos. Hecho el filtro de esas inscripciones con Migración Colombia para verificar la coexistencia de esos dos requisitos, se pudo constatar que finalmente 1.677 extranjeros están habilitados para votar solo en elecciones municipales. Ese es un dato clave, señor registrador, porque muchas personas han venido advirtiendo que todos los ciudadanos venezolanos que han llegado al país de manera reciente estarían buscando votar para tener algún tipo de incidencia, incluso maquinarias o estructuras que desafortunadamente siempre tratan de manipular, de intervenir en este tipo de procesos electorales, sobre todo los territoriales, los regionales, estarían llevándolos para ejercer ese derecho al voto. ¿Definitivamente no pueden hacerlo? Sí, hemos encontrado desinformación en ese sentido, diciendo que nosotros estamos, por un lado, cedulando a los venezolanos para que puedan votar, o lo otro, habilitándolos para que puedan hacerlo bajo la condición de extranjeros. La respuesta es clara. Solamente en las elecciones pueden intervenir los ciudadanos colombianos habilitados para votar, aquellos que estén en el censo electoral de estas elecciones.
Por ejemplo, hay personas que no, ciudadanos colombianos que no entran en ese censo electoral, por ejemplo, quienes cumplieron los 18 años luego del 27 de julio. No pueden entrar porque el censo se cierra para ellos 4 meses antes de la elección. Entonces, ellos no entran, pero el resto de colombianos sí. Y los extranjeros bajo las condiciones que le acabo de señalar. Luego, un venezolano recién ingresado al territorio colombiano no cumple ninguna de las dos condiciones, ni como colombiano ni como extranjero con los requerimientos dados. Luego, no pueden votar. Así de claro. En el caso de los primeros votantes, estos jóvenes de 18, 19, 20 años que no participaron en el anterior proceso electoral, ¿se tiene una cifra de cuántos serán esos primeros votantes? Sí, alrededor de 1.300.000 colombianos que cumplieron sus 18 años desde las últimas elecciones de junio del año pasado hasta el 27 de julio. Son 1.300.000, una cifra muy alta de colombianos que por la primera vez van a tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Para ellos les vamos a entregar, cuando vayan a votar, depositen su voto, un certificado que llamamos nosotros de primivotante, es decir, un certificado que acredita que ese día ejerció por primera vez su derecho al voto. Qué maravilla. Oiga, registrador, esos muchachos, ese 1.300.000 colombianos que ya tienen la posibilidad de votar, ¿ya fueron por su cédula? ¿Ya la tienen? Bueno, ¿o hasta cuándo la registraduría va a estar entregando cédulas? Obviamente nosotros todo este tiempo hemos venido produciendo cédulas de ciudadanía, intensificamos nuestro trabajo de producción en los últimos días para brindarle a todos los colombianos, particularmente aquellos que perdieron su cédula y pidieron su duplicado, podérselos dar en el curso de esta semana. Nosotros vamos a tener habilitadas las registradurías para entregar cédulas de ciudadanía hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. 4:01 es imposible porque hacemos una diligencia de congelamiento de entrega de cédulas con el Ministerio Público, con Procuraduría o Personerías, donde quedan relacionadas todas las cédulas que no fueron entregadas para evitar que se diga que luego salen esas cédulas a votar. Bueno, también hay muchos mitos alrededor de la posibilidad de votar en sitios donde usted no se inscribió o porque como ese votante primerizo también puede ir, por ejemplo, aquí en Bogotá siempre se habla del mayor puesto de votación que es Corferias. Entonces, si usted no se ha inscrito, si usted es joven, si es la primera vez que va a votar, váyase a Corferias. No, falso. Eso no es cierto. Eso es falso porque eso fue en un principio, hace 30 años, cuando se organizó nuevamente el censo electoral a partir de 1988. Pero desde esa época para acá, Corferias se ha convertido en un puesto de votación común y corriente. Lo que sucede es que es un puesto que tiene un gran volumen de ciudadanos habilitados para votar allí, pero esa idea de que yo no inscribí mi cédula, entonces yo me voy para Corferias a votar, es totalmente falsa, equivocada. ¿Qué pasa con los jurados en este momento, señor registrador? Ellos ya han sido capacitados, todavía hay algunos que no se han enterado. Si de repente algunas personas que nos están viendo en este momento dicen, caray, yo podría ser un jurado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, necesita verificar si fue designado jurado de votación o no. ¿Qué es lo más fácil en estos momentos? Ingrese a la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co, váyase a un espacio que se llama Infovotantes y allí se le preguntará si fue designado o no jurado de votación. Si no, no tiene ningún problema. Si sí, le dice en qué sitio, en qué puesto y en qué mesa. En ese momento lo que tiene que hacer es acudir a las jornadas de capacitación que organiza la Registraduría Distrital. Y luego también puede fortalecer esa capacitación en nuestra página web, donde tenemos nuestro sistema integral de capacitación electoral, donde pueden encontrar videos, ¿no?, que explican el paso a paso de lo que son las labores del jurado de votación en la mesa y durante toda la jornada. Adicionalmente, en cada kit electoral vamos a ingresar
un círculo de capacitación. ¿Qué significa eso? Que es un elemento didáctico que le permite verificar cuáles son las actividades que se llevan a cabo desde la instalación de la mesa hasta la jornada de escrutinios. Es un paso a paso muy elemental, muy sencillo, que le permitirá saber qué es lo que tienen que hacer los jurados a lo largo de toda la jornada. Bueno, esto es un proceso de una enorme responsabilidad democrática y el llamado es para que todos los colombianos participemos, evidentemente votando, quienes tenemos el derecho de hacerlo, pero también, señor registrador, asumiendo este rol de jurados que es sin lugar a dudas fundamental. Y es un proceso de zanahoria y garrote, porque a quienes votemos nos dan la posibilidad o nos dan una serie de facilidades en general, pero también a los que no vayan, en el caso de los jurados, tienen unas sanciones. Claro. Yo siempre he destacado la labor del jurado de votación. Es la autoridad ese día, desde que se instala la mesa hasta que culmina los escrutinios de la mesa. Ellos son los encargados de permitir que los ciudadanos voten, o si hay alguna complejidad, tomarán la decisión de que no pueda votar. Ellos son los notarios de la democracia. Por eso, no solamente eso es un deber ciudadano, sino yo quiero llamar la atención del que entendamos, ese es el aporte que hacemos nosotros al fortalecimiento de la democracia. Obviamente es un deber y como deber tiene unas sanciones. El ciudadano que no cumpla con su deber de acudir durante la jornada a ejercer como jurado de votación, si es funcionario público, puede recibir la sanción de destitución de su cargo luego de un proceso disciplinario. O si es una persona particular, podría recibir una multa que va de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, de más de 860.000 pesos a 8.690.000 y pico. Así que hay que pensarlo muy bien si usted cree que puede evadir una responsabilidad tan importante. Y en el caso de la zanahoria, porque la gente dice, a mí me da pereza votar, y menos si está lloviendo, en Bogotá o en muchas otras regiones del país, pero votar también tiene beneficios. Claro, el hecho del voto tiene unos beneficios, entre los cuales podemos destacar media jornada laboral, que le tiene que reconocer el patrono, de descanso, descuentos en el trámite de pasaporte, el 10%, el duplicado de la cédula de ciudadanía, adicionalmente tiene la posibilidad de ser escogido en un proceso de concurso de carrera administrativa. Si ocupó un lugar de igualdad frente a otro que no votó, gana el cargo. Adicionalmente tiene un recorte en el servicio militar, es decir, es un conjunto de estímulos que define la ley para estimular, ¿no?, a que los ciudadanos vayan a votar. Eso es lo más importante, porque luego ya no hay tiempo para llorar luego de que se eligen a estas autoridades territoriales. Precisamente, registrador, vámonos a los territorios. ¿Cómo va ese proceso? Ya decía usted, 157 millones de tarjetones de distribución logística, de la papelería, de los puestos, de las mesas. A muchas regiones hay que ir, pues evidentemente, escoltados con la fuerza pública por las condiciones que se presentan. Es una logística muy compleja, que el país debe conocer para entender todos los esfuerzos que hace el Estado para permitirle expresarse democráticamente. Son, como le decía, 107.916 kit electoral. Cada kit electoral es una caja de cartón más o menos de este tamaño, que pesa 17 kilos. ¿Por qué? Porque tiene que tener tarjetas electorales para muchos sitios de gobernador, alcalde, consejo, asamblea y junta administradora local, más los formularios que se utilizarán para la instalación de la mesa, el registro de votantes, para contar los votos, los cuentavotos, las bolsas para luego colocar el material electoral, los certificados electorales, los certificados de primivotantes. Entonces, imaginémonos esa logística, tener que desplazar ese número de cajas por todo el territorio nacional. Le doy otros datos. Por ejemplo, para transportar a las ciudades capitales todas esas cajas, requerimos 508 camiones, entre ellos muchas tractomulas, 18 embarcaciones fluviales y 18 aeronaves. Y ya en el despliegue hacia los puestos de votación
vamos a requerir en todo el territorio nacional 1.900 camiones. Es una logística muy compleja, en muchos casos va acompañada por la fuerza pública, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, para garantizar la seguridad del material. Registrador, ¿cuánto nos cuestan estas elecciones? Estas elecciones tienen un costo para la registraduría de 829.000 millones de pesos, incluyendo lo que nos cuesta la inscripción de cédulas que viene desde octubre pasado, desde octubre del 2018. Pero recordemos que en las elecciones no solamente participa la registraduría, todas las autoridades del Estado están allí presentes. Por ejemplo, los organismos de control, Procuraduría y personerías van a participar vigilando el proceso electoral con cerca de 7.000 funcionarios. Fiscalía General de la Nación con alrededor también de 7.000 funcionarios dedicados a controlar las elecciones. La Fuerza Pública va a haber cerca de 150.000 hombres entre Policía Nacional y Ejército, Armada y Fuerza Aérea para asegurar los puestos de votación, las zonas y todos los lugares donde hay operación electoral. Entonces podemos decir que fácilmente un proceso electoral, contados todos los actores, puede estarle costando al país 1.5 billones de pesos. 1.5 billones de pesos y es una oportunidad para ejercer nuestro derecho al voto, nuestra ciudadanía y aportar a la democracia, porque a todos nos convocan y la idea es que todos podamos sumarnos de una manera muy importante. Ahora bien, registrador, el fiscal en las últimas horas ha venido advirtiendo, también ha hecho lo propio el procurador, que le preocupan ciertas zonas. El procurador decía que por lo menos el 30% del país estaba bajo un riesgo electoral muy alto. El fiscal también señala que hay unas zonas en las que las elecciones están amenazadas. ¿Qué le preocupa a Juan Carlos Galindo? Bueno, yo creo que primero hay que precisar los temas del fraude electoral. Las preocupaciones que han manifestado tanto el señor procurador como el señor fiscal y las demás autoridades es la comisión de delitos electorales, particularmente compraventa de votos, financiación ilícita o ilegal de campañas políticas, trasteo de electores, que son hechos, que son acciones que están por fuera de la organización misma del proceso electoral, pero que de lejos, hace muchos años, viene impactando dentro de los resultados del proceso electoral, porque con eso se compra la conciencia de las personas para favorecer a algunos candidatos o para perjudicar a otros. Y esa es una preocupación real, verídica, que tienen las autoridades, y por eso yo quiero llamar en estos momentos a la ciudadanía a que entendamos lo importante que es votar en forma libre e informada, un voto consciente para elegir a los mejores hombres y mujeres para regir los destinos municipales y departamentales. Es que está en juego el presente y el futuro de Colombia. Elijamos a los mejores. Con eso vamos a combatir la corrupción, porque si viene gente buena, va a administrar adecuadamente la cosa pública. El patrimonio del Estado, a nivel de los departamentos y de los municipios, va a ser bien gestionado. Entonces es tan importante desde ese punto de vista elegir bien, votar a conciencia, votar libre e informado. ¿Qué preocupaciones tiene el registrador con relación al proceso electoral? Obviamente, como se trata de un proceso logístico tan complejo, tan complejo y sometido a muchos riesgos de diferente entidad, el mismo clima, claro, ¿no? Las lluvias es un riesgo electoral, los temas de seguridad son riesgos electorales, las falsas noticias, la desinformación es un riesgo electoral, es el nuevo riesgo electoral, como yo lo he dicho en diferentes escenarios. Entonces, al registrador le preocupa todas estas circunstancias que pueden afectar el proceso y para lo cual tenemos que contemplar, y de hecho lo tenemos, planes de contingencia para atender cualquier tipo de dificultad, que no llegó el material electoral a tiempo, hay que desplegar un medio de transporte más eficaz para alcanzar a llevar el material. Por ejemplo, el año pasado, en las elecciones presidenciales, tuvimos dos contingencias. Una, se nos fue un carro al río en Antioquia, se perdió el material, murió lamentablemente el conductor del vehículo, el funcionario de la registraduría pudo salvar su vida,
Eso fue uno, tuvimos que reaccionar porque eso fue el mismo sábado antes de las elecciones, pero pudimos cumplir con el domingo a las 8 de la mañana, iniciar la jornada en ese municipio y también en el Guaviare. Iba el material electoral en una lancha, se volteó la lancha. Eso afortunadamente fue varios días antes y pudimos también reaccionar oportunamente para llevar el material. ¿Se acuerda también el episodio de los tarjetones? Que en un Claro. momento se quedaron cortos. No, pero recordemos que ese tema de los tarjetones, y gracias por precisarlo, ocurrió no en elecciones, ni de Congreso ni de presidente. Eso ocurrió en las consultas interpartidistas que tuvieron lugar con las elecciones de Congreso. Lo que pasa con ese tema es que históricamente en las consultas de los partidos no ha habido una alta participación. Entonces se cuestionaba el costo de las consultas. ¿Para qué van a imprimir tantas tarjetas si la gente no va a votar? Ese desperdicio. Y por esa razón el Ministerio de Hacienda reducía los presupuestos de las consultas. No teníamos el 100%. Para esas consultas interpartidarias, nosotros, Hacienda no nos dio los recursos necesarios y fuimos a los partidos y les dijimos, no vamos a tener el 100% de tarjetas electorales por razones presupuestales, vamos a tener 15 millones de una y 15 millones de otra. Eso nos lleva a que pueda haber mesas de votación con que se acabe la papelería. Para eso les proponemos esos 3 planes de contingencia. Primero, trasladar material de una mesa a otra. Segundo, trasladar material de puesto de votación a otro. Y tercero, las fotocopias. Es decir, los partidos y movimientos aceptaron esa contingencia para el proceso de consultas interpartidarias. Ocurrió, pero parece que en su momento a los partidos o a los candidatos se les olvidó que habían aceptado esas condiciones y se generó el ruido. Pero eso no pasa ni pasará en ninguna elección. ¿Por qué? Porque en toda elección, sea nacional, departamental o municipal, siempre tenemos el número de tarjetas, ¿no? El 100% de tarjetas para el 100% de censo electoral. Ya vamos a hablar de otros temas que son de la mayor importancia, el software, cómo está blindado ese aspecto que es fundamental para conocer los resultados del proceso electoral y lo que decía el registrador, lo que tiene que ver con el tema de las noticias falsas que se ha constituido en una nueva amenaza de estos procesos electorales. En las últimas horas se dio una reunión muy importante en la Casa de Nariño, la reunión de la Comisión Electoral, la que hace seguimiento precisamente a todo el proceso. Se reunió, como dijo el jefe de Estado, Iván Duque, la institucionalidad del país en torno a este tema y este fue el llamado del primer mandatario en torno a lo que será el proceso electoral del próximo domingo. Todos vamos a trabajar esta semana y vamos a estar garantizando en todas nuestras funciones que se cumpla a cabalidad este proceso. Hoy Colombia tiene cerca de 117.000 candidatos, hace 4 años 112.000. Y vemos cómo en la medida que aumenta el número de candidatos los retos son mayores. Mucho más cuando hay grupos armados, ilegales y carteles de la droga que quieren capturar poder local en muchos municipios para tratar de doblegar a nuestra democracia. Y no lo van a lograr y no lo lograrán jamás, porque aquí está demostrado que Colombia unida defiende su democracia. De manera que el próximo domingo, 27 de octubre, esperamos darle al país nuevamente un sentido homenaje de defensa de su democracia y un reconocimiento a todas las instituciones que dan lo mejor todos los días para el éxito de un proceso electoral tan exigente como el de las elecciones regionales. Registrador, ¿qué orientaciones dio el presidente Iván Duque? Bueno, recordemos que esas reuniones que se hacen con frecuencia, pero en este caso el señor presidente de la República ha estado muy interesado para brindarle garantías a los partidos y movimientos políticos y a la ciudadanía respecto de algo fundamental. El proceso electoral no es un proceso de la registraduría, es un proceso del Estado que organiza hacia la ciudadanía para que los partidos y movimientos políticos presenten sus candidatos y los ciudadanos puedan elegir. Entonces, en esa medida, con el jefe de Estado hemos estado en 3 reuniones de seguimiento electoral. Esta fue importante porque es la previa a las elecciones, en donde cada uno de los partidos manifestó sus inquietudes respecto del proceso electoral. Las autoridades explicamos
las acciones que hemos venido desplegando para esos efectos y atendimos las inquietudes que tenían cada uno de ellos, y al final el jefe del Estado manifestó la tranquilidad, la normalidad del proceso e invitó a los colombianos a que acudan masivamente a las urnas en paz, ¿no? Y ejerciendo efectivamente un voto libre e informado. Habla usted ahora de esas preocupaciones que existen por parte de los distintos órganos de control, también de muchos sectores, de muchas organizaciones como la Misión de Observación Electoral, Paz y Reconciliación, que han venido recogiendo unas denuncias en torno a riesgos de corrupción electoral dentro del proceso, pero también hay preocupación, y lo hemos visto frente a lo que ha sido una campaña marcada por desafortunados hechos de violencia, el asesinato de una candidata, la señora Karina García, en el departamento del Cauca, y muchos otros hechos, muchas otras víctimas mortales y amenazas. En el tema de orden público, que no es directamente de su resorte, señor registrador, pero claramente se ventila en esos encuentros, ¿hay regiones que les causen una especial preocupación? Bueno, lamentablemente esa es una situación que se vive en cada elección, ¿no? El ataque, la coerción, los atentados a candidatos o personas que quieren participar en el proceso electoral. Lo que quedó en evidencia ayer en esa reunión del Comité de Seguimiento Electoral fue, por un lado, que desde la última reunión que se llevó a cabo en el mes de agosto, donde los partidos señalaron exigencias para la seguridad de sus candidatos por lo que estaba sucediendo, ayer hubo un reconocimiento de todos los partidos de que el Estado, a través de la policía, a través de la Unidad Nacional de Protección, ha brindado esos esquemas para darle tranquilidad y seguridad a los candidatos, y que desde el mes de septiembre no se ha presentado ningún hecho que pueda afectar la integridad de los candidatos. Entonces yo creo que es algo importante que el Estado reaccionó para brindar, dentro de las restricciones presupuestarias que tiene, los esquemas de seguridad para los candidatos, hecho reconocido por los propios partidos. Pero adicionalmente hay regiones que, a diferencia de lo que pasaba en las elecciones presidenciales del año inmediatamente anterior, que fueron reconocidas como una de las más tranquilas de las últimas décadas en el país, en estas elecciones hay nuevos factores generadores de violencia que podrían desestabilizar ese proceso electoral en Arauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Andén Pacífico. Frente a eso, ¿qué medidas se están adoptando? ¿Cómo se está trabajando de manera coordinada, por ejemplo, para llevar de manera segura el material de la registraduría y ejercer esas garantías para que los votantes puedan acercarse a las urnas el domingo? Bueno, efectivamente sí hay unas zonas con preocupaciones, particularmente norte de Santander, la zona del Catatumbo, Arauca, el norte del Cauca, alguna parte de Antioquia, Nariño, la zona pacífica. Son zonas que están mereciendo toda la atención de los organismos de seguridad y de las fuerzas militares y de policía. Para efectos de monitorear permanentemente esa situación de orden público del país, se despliega con las fuerzas militares el Plan Democracia. Allí, con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de policía, fuerzas militares y autoridades civiles, se viene monitoreando cómo está la situación en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos, para, en dado caso, desplegar mayor fuerza pública o tomar las medidas de protección, de prevención del caso, para evitar que pueda haber una contingencia que afecte el proceso electoral. Nosotros, obviamente, desplegamos nuestro material electoral con la seguridad del caso. El material queda resguardado, sea en bodegas especiales o en comandos de policía o de fuerzas militares, mientras es desplegado el día de las votaciones, pero hacemos un monitoreo permanente de la situación de orden público para garantizar que todos los colombianos puedan salir a votar. ¿A día de hoy han registrado alguna situación que lleve a solicitar a alguna autoridad territorial que se trasladen unos puntos de votación, unas mesas, debido a que hay amenazas, hay riesgos? No, en este momento puedo dar un parte de normalidad respecto de la distribución del material, y además
de la ubicación de los puestos de votación. Hasta el día de hoy no ha habido ningún traslado de puestos ni de mesa. Obviamente eso no es una competencia de la Registraduría Nacional de Estado Civil, sino de los comités municipales de seguimiento electorales, donde está el alcalde, el comandante de policía, el personero, representantes de los partidos, de la registraduría, donde se evalúan esas condiciones para decir si acá es necesario trasladar o simplemente con el apoyo adicional de la fuerza pública podemos contener estas amenazas que tenemos. Pero le digo, al día de hoy no ha habido hasta ahora, y espero que no lo haya, ningún traslado ni de puesto ni de mesa. Habla usted, señor registrador, de la zona del Catatumbo, que evidentemente es la frontera con Venezuela, ha venido registrando un deterioro notable de sus condiciones de seguridad por esa presencia de distintos factores generadores de violencia. Se ha decidido también por parte del gobierno nacional cerrar la frontera. Sí. ¿Ese cierre iría desde cuándo? Sí, el gobierno nacional acaba de expedir un decreto por medio del cual dispone el cierre de fronteras para efectos del proceso electoral. La frontera con Venezuela va a cerrarse a partir del día jueves a las 0 horas y estará cerrada hasta el día domingo a las 4 de la tarde. Y el resto de fronteras, sea con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá, estará cerrada desde el día sábado a las 0 horas hasta el domingo a las 4 de la tarde. Que era generalmente el usual. También la frontera con Venezuela por la parte de La Guajira también está cerrada. Sí, toda la frontera con Venezuela queda cerrada desde el día jueves a las 0 horas. ¿Ley seca también se dispondrá? También eso es justamente el gobierno nacional el día de hoy expedirá ese decreto que tiene muchas instrucciones. La ley seca, el porte de armas, la prohibición de utilizar el teléfono celular en los puestos de votación. Eso el día de hoy saldrá el decreto correspondiente. Que son las medidas que año tras año, cuando hay elecciones, debemos cumplir. Hablemos de un tema que es muy sensible, registrador, y que sabemos que usted personalmente lo ha venido abordando proceso electoral tras proceso electoral, y es el software, que evidentemente es uno de los pilares sobre los que descansa todo este proceso electoral. Recientemente hubo una prueba, ¿cómo les fue? Lo primero, Erika, no es el software de la registraduría, no es el software de las elecciones, sino son los software. Los softwares. Son cerca de 15 software que nosotros utilizamos a lo largo de todo el proceso electoral, para inscripción de cédulas, para inscripción de candidaturas, para preconteo, para escrutinios, para digitalización, para plataforma de testigos electorales, para plataformas de jurado de votación, en fin, es toda una logística informática que utilizamos nosotros en las elecciones. Nosotros, para adelantar las fases donde las utilizamos, llevamos a cabo unas pruebas y unos simulacros. Particularmente en los días anteriores hemos tenido simulacros 1 y 2 de preconteo, simulacros de digitalización de formularios E14 y adicionalmente simulacros de escrutinios. Afortunadamente, pues los simulacros en líneas generales han funcionado bien, pero han mostrado que es necesario hacer algún tipo de ajuste, y para eso son los simulacros, y tenemos todavía todo el tiempo para efectuar los ajustes del caso. El día miércoles congelamos los software que utilizaremos para preconteo, escrutinios y digitalización, con el apoyo y la participación de la Procuraduría. Pero algo importante que es necesario señalarle a la audiencia es que para efectos de solucionar esas susceptibilidades, inquietudes, observaciones que nos había hecho la ciudadanía y algunos partidos y movimientos políticos, para estas elecciones celebramos un convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, para que a través de su Centro de Apoyo a los Organismos Electorales, CAPEL, organizara un grupo de ingenieros de gerencias de informática de autoridades electorales de la región, especializados en los diferentes tipos de sistemas, para que vinieran a hacer un acompañamiento técnico internacional a los software que utilizamos. Como una especie de veeduría, de auditoría internacional. Una auditoría internacional que ha estado presente desde examinar los pliegos de condiciones para la contratación del material, ha venido en 3 ocasiones a evidenciar las pruebas, los simulacros, que ha venido haciendo unas observaciones, unas recomendaciones que nosotros hemos venido adoptando, pero que ha reconocido
las condiciones de funcionalidad y seguridad de los software que vamos a utilizar. Entonces, esto es bien importante para la ciudadanía porque eso desnaturaliza esas falsas informaciones que dicen que nosotros no contratamos una auditoría internacional de los software. Claro que sí, está en este grupo de alrededor de 10 ingenieros de sistemas de autoridades de la región que han venido desde el mes de junio para acá efectuando esa auditoría, ese monitoreo permanente de los sistemas. Eso blinda todo lo que es el proceso de preconteo, de escrutinio, de digitalización de las actas, de las famosas actas C14. Claro, claro que sí. La idea es que se pueda garantizar a esos veedores o de los distintos partidos políticos que ahí está la información, que la información es transparente y que van a poder consultarla. Dijéramos, esto es una seguridad adicional para la ciudadanía y para los actores políticos, porque normalmente nosotros en todas las elecciones lo que hacemos es invitar a los auditores técnicos, ingenieros de sistemas de los partidos y movimientos políticos y a la Procuraduría General de la Nación con sus ingenieros para que participen en la preparación, pruebas y simulacros de los software para efectivamente chequear eso, funcionalidad y seguridad. Es decir, además de esa que es una herramienta de seguridad para la ciudadanía, que es la normal, dispusimos un acompañamiento técnico internacional para que evalúe los software y de su parte de su opinión respecto de si funcionan, no funcionan, qué tipo de ajustes hay que hacer, pero como le digo, en el informe preliminar que hemos recibido nos han dicho que están tranquilos con las condiciones de funcionalidad y seguridad y que además como registraduría hemos aceptado las recomendaciones que nos han dado para fortalecer los sistemas. ¿Qué empresa presta este tipo de servicios o son varias empresas? No, porque estos son... muchos sectores dicen es que la registraduría terceriza muchos servicios y ahí quizás se pueden cometer algún tipo de situaciones anómalas. Mire, yo creo que le puedo decir sobre eso lo siguiente. Por un lado, el modelo que venimos utilizando nosotros en Colombia para la organización de las elecciones es un modelo que viene desde 1986. Desde esa época, la registraduría ha dirigido las elecciones, ha señalado cuáles son los requerimientos que tiene desde el punto de vista logísticos para utilizar al sector privado, que es muy ágil en contratación, en fortaleza de las herramientas y recursos que requiere el proceso electoral para disponerlos, y se ha hecho una especie de alianza público-privada para efectivamente dotar a las elecciones de todas las fortalezas de una registraduría nacional del Estado Civil, pero también todas las posibilidades de tecnología, de logística, para que todo el proceso funcione como tiene que funcionar. Le pongo un ejemplo hipotético. ¿Qué pasaría si la registraduría fuera la que llevara a cabo todo el 100% de actividades logísticas para el día de las elecciones? Imaginémonos cómo tendríamos, si se pierde un material electoral el día sábado, no tendríamos nosotros las condiciones para reaccionar tan rápidamente, reemplazar ese material y enviarlo hasta el sitio donde se requiere. Entonces, aquí aprovechamos las fortalezas tanto públicas como privadas y hacemos unos procesos de selección abiertos para que participen, obviamente, empresas que tengan experiencia en esa materia y nos den todas las seguridades de que todo saldrá como tiene que salir. También hay empresas internacionales, o cuál es la asesoría que ha venido recibiendo la registraduría en un tema que sabemos que le preocupa y mucho, registrador, también por supuesto a muchos sectores políticos del país, y es el de las noticias falsas. ¿Cómo se ha venido trabajando esa estrategia? Bueno, justamente como desde el 2016, en la época del plebiscito, empezamos a ver que se estaba generando mucha desinformación, aprovechando las redes sociales, lo que generaba una situación delicada en la medida en que podían generarse apatía respecto de los ciudadanos para participar, indiferencia o cambiar unos criterios para una votación libre y consciente. Entendimos nosotros que la desinformación y las falsas noticias son un verdadero riesgo electoral. Y como tal, montamos una estrategia que tiene varios componentes. Un primer componente
con inteligencia artificial para monitorear las conversaciones de las redes, identificar cuáles de esas informaciones se referían al proceso electoral y a partir de eso contar con firmas chequeadoras como Silla Vacía, como Colombia Check y otros validadores para que revisaran los contenidos de esas informaciones, verificaran si eran verdaderos o eran falsos. Y los falsos, corregir su contenido, relanzarlo a las redes y también colocarlos en un espacio que tenemos en la página web de la Registraduría dentro del Sistema Integral de Capacitación Electoral para desmentir esas noticias. Entonces, un colombiano que tenga dudas sobre eso, si esto es verdadero o es falso, por un lado tendrá todos los mecanismos de información que tiene la página web de la Registraduría, pero también un muro, lo llamo yo, de la infamia, donde están las falsas noticias que estamos desmintiendo en esos temas. ¿Y qué tantas falsas noticias le han cuento encontrado? que tengo unos datos bien interesantes. Por ejemplo, visitas al Sistema Integral de Capacitación Electoral. Hemos tenido hasta hoy 412.603 visitas, que es bien importante porque es el espacio donde generamos información y capacitación. Hemos tenido también 88.000 visitas al espacio dentro del CICE donde desmentimos las falsas noticias. Entonces imagínense 88.000 visitas para verificar si esas informaciones son verídicas o son falsas. Y hemos, por un lado, nosotros como registraduría, de lo que recibimos del día a día, hemos desmentido 10 noticias y hemos aclarado 6. Pero los validadores y chequeadores han verificado 920 noticias, de las cuales 804 han sido verídicas, 70 engañosas y 47 falsas. Y le doy otro dato también interesante. Los departamentos con más noticias falsas, donde más se ha originado noticias falsas: Sucre, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Meta, Valle del Cauca y Bogotá. Bueno, además son zonas donde precisamente hay como preocupación por riesgo electoral, de transhumancia y de otros hechos relacionados con posibles situaciones de corrupción. Se nos está agotando el tiempo, registrador. Hablemos finalmente de Bogotá. ¿Cómo está el proceso en la ciudad de Bogotá? Bueno, antes de eso, Erika, quiero contarles a los colombianos y a los bogotanos que en días pasados recibimos la certificación en calidad del ICONTEC de la norma electoral de calidad ISO TS 54001-2019 sobre el proceso electoral. ¿Qué implicó esto? Que nosotros desde hace más de 2 años venimos trabajando en buscar esa certificación en calidad, en afinar todos nuestros procesos, procedimientos, dejar todo documentado. Y hace cerca de 1 mes y medio tuvimos las auditorías de ICONTEC y de la Organización de Estados Americanos, validaron efectivamente que cumplíamos con esas exigencias y nos acaban de entregar la certificación en calidad bajo la norma TS 54001-2019. Y adicional, avanzamos para, esperamos pasadas las elecciones, cuando ya haya la verificación de cómo se comporta la logística electoral, contar con la certificación en calidad bajo la norma ISO 9001-2015. Entonces, un reconocimiento, un trabajo que ha venido haciendo la registraduría para dar mayores garantías a los ciudadanos. Y ya para el tema de Bogotá, Galindo deja la registraduría como una tacita de plata, organizadita la casa. Muy organizada en muchos temas. De golpe después podríamos hacer hasta un programa contándole todo lo que hemos hecho al interior de la a manera de balance. Son muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pero hábleme de Bogotá. Volvamos a Bogotá. Entonces, Bogotá vamos a tener 816 puestos de votación con 16.151 mesas. Y tenemos un censo electoral para Bogotá de 5.848.423 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 3.110.668 mujeres, mayoría,
y 2.735.755 hombres, es decir, un total de 5.848.423 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones de Bogotá. ¿Identificación por biometría facial en Bogotá tendremos? No, biometría facial todavía en el proceso electoral no la hemos aplicado. Estamos avanzando en entrega de cédulas con esa tecnología y próximamente vamos a hacer unas pruebas adicionales para darle al país esa otra tecnología, no solamente la biometría dactilar, que esa sí sino ya la la facial. tenemos. Claro, para efectos de biometría en el proceso electoral, a diferencia de lo que fueron hace 4 años, tuvimos 8.000 estaciones de biometría, para estas vamos a tener 14.500, es decir, va a haber 190 municipios donde habrá biometría para controlar la identidad de los votantes y luchar contra la suplantación de electores. ¿Ya habló con el IDEAM? Pues ¿Cómo va a estar el clima? Hombre, estamos viendo en una temporada invernal durísima. que se está incrementando el invierno, es época de invierno y obviamente esperamos que no nos afecte, pero con todo hemos venido teniendo todas las previsiones para reaccionar frente a las dificultades que nos pueda generar las lluvias en el país. Y recordarle a los ciudadanos registrador, porque nunca está de más de hacerlo, que es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque luego se agolpa la gente ahí en Corferias o en tantos puestos de votación en el resto del país. Jornada de votación diciendo, de 8. Diciendo, por favor, que lo amplíen una hora más, que no alcancé. No, eso estamos por código electoral, la jornada de votación es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Lo que sí pueden hacer los colombianos previamente es ingresar a la página web de la registraduría o descargar la aplicación Infovotantes de la registraduría en sus teléfonos móviles para validar en qué puesto y mesa de votación deben ir a sufragar. Eso les facilita perder tiempo al ingreso de los puestos y votar mucho más ágil. Con eso ganamos tiempo. www.registraduría.gov.co, ahí está toda la información, todas las dudas, si tienen la condición de jurados, de votantes primerizos, dónde tienen que votar, si quieren consultar alguna información falsa, toda la información en este punto que está preparado para recibir todas esas descargas, porque lo que se viene en los próximos días, registrador, es mucho trabajo, como lo que usted está acostumbrado a hacer. A eso nos ha tenido acostumbrado en los últimos años. Muchas gracias por haber estado con nosotros y la mejor de las suertes, porque si la democracia gana, ganamos todos los colombianos. Muchas gracias, Erika. Sí, una invitación a todos los colombianos para que entendamos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como país, como democracia, para que participemos masivamente eligiendo a los mejores hombres y mujeres, ¿no?, que regirán los destinos municipales y departamentales. Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil, uno de los grandes protagonistas de lo que será esta jornada del próximo domingo. Usted también puede ser protagonista. Levántese temprano, desde las 8 de la mañana estarán abiertas las urnas en todo el territorio nacional y a las 4 de la tarde se cerrarán. Así que ya lo sabe. Esté bien informado, bien documentado y acuda a ejercer el derecho de votar. Gracias por haber estado con nosotros en este Opina Bogotá, el espacio para el debate, para las entrevistas y para el análisis del Canal Capital. Que tengan muy buenas noches. La opinión, el debate, el análisis y las entrevistas a profundidad, encuéntralas aquí, en Opina Bogotá, el espacio en el que todas las voces tienen cabida. Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche, en conexioncapital.co y en nuestra señal abierta. Canal Capital ha dispuesto los siguientes medios para recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Línea telefónica, en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Teléfono 457-8300, extensión 5011. Avenida El Dorado, número 6663, piso quinto, en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá te escucha a través de nuestras plataformas digitales. Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente.